hemos adorado, Señor, cantando en nuestras ofrendas, testificando tu nombre. Señor, pero ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de la exposición de tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, Señor, trayendo convicción, hablando y profundizando tu obra en nuestros corazones. Señor, estamos aquí, Señor, con hambre y sed de tu palabra, para que tú nos hables, para que tú llenes nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Guíanos, Señor. Señor, que podamos tener nuestros oídos atentos a lo que tú nos quieres hablar en este día. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la bienvenida también a Gonzalo. Damos la bienvenida también a Tincho Cano, que nos ha venido a visitar. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. Dicho, el título de este sermón es el origen y el sustento de la unidad. Muchas veces estamos presentes en este tiempo donde se denomina la era de la posverdad. Filosóficamente estaba el posmodernismo, pero es la posverdad. Directamente es esa cuestión filosófica y pensamiento de que cada uno tiene su propia verdad, que todas las verdades son relativas y que en realidad ninguno puede tener la verdad absoluta. Entonces por eso hay preferencia, distinciones de género, se ha hecho distinciones de pensamiento, distinciones de gusto de comida, distinciones y perversiones que se han habido, debido a que nadie supuestamente tiene la verdad. Que cada uno tiene la verdad según su punto de vista. Lo vemos a través de la enseñanza, en la educación pública, lo vemos a través de películas, cine, Hollywood, grandes insertaciones a la mente colectiva en cuanto a que todo es relativo. Pero la palabra de Dios dice algo. Jesús no dice, sigan la verdad, o yo soy una de las verdades. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad absoluta del cristianismo es la deidad y el señorío de Cristo. Su camino a salvación y todo lo que deriva en cuanto al deterioro de la sociedad o el estado de la sociedad y de este mundo que quiere negar sistemáticamente a Dios. Y de hecho es un pensamiento que surgió también final del siglo XIX, el pensamiento científico, que pretendía desalojar a Dios por completo del pensamiento del hombre. Algunos filósofos establecían que una filosofía moral o una moral sin Dios en el medio es posible. Por eso el hombre puede realizarse a sí mismo. Pero resulta de que apartar a Dios del pensamiento del hombre trae grandes desastres. Nos encaminó a la bomba atómica, nos encamina a las bombas nucleares, un pensamiento sin Dios. Y de hecho quedó comprobado que una moral, por más bien intencionada que pueda tener, pero sacando a Dios del medio es imposible. Porque el hombre, al no ser regenerado por Dios y no tener el orden de Dios como guía, como autoridad suprema, soberana, termina siendo los deseos de su corazón, que terminan siendo hasta autodestructivos. De hecho, la palabra de Dios nos lleva a esto. Pensemos, a veces muchos cristianos, si vamos a hablar de la unidad, vamos a hacerlo como si fueran círculos, y están algunos cristianos que dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, pero no pertenecen a ninguna iglesia local, no tienen ningún compromiso con nadie. Entonces serían como, hablando en el lenguaje del fútbol, el líbero. El líbero está trabajando generalmente en la defensa, pero puede ir a reemplazar a sus compañeros en cualquier lado. Esa es la utilidad que tiene, como un agente libre, que puede estar en un puesto, pero puede ir a cubrir otro, no está fijo en un sector de la cancha. Algunos dicen ser cristianos, hijos de Dios, pero no se congregan en ningún lado. Eso, digamos, están en la periferia del círculo. Otros, ¿qué pasa? Están adentro del círculo de la iglesia con una membresía, llenaron las solicitudes, tiene convicción, pero no tiene mucho compromiso. Es decir, la iglesia del Señor no es su prioridad.
es más bien un accesorio, es más bien vienen el domingo para, escuchar algo de Dios y decir que yo pertenezco a algo, me gusta, buena onda, buena música, me gusta lo que se predica, pero no pasa más de ahí. El resto de la semana termina prácticamente manejándose a gusto y paladar, por decir de alguna manera. Pero hay otros en el centro del círculo que tienen un compromiso con Dios y su palabra, compromiso con la iglesia. Es un compromiso apasionado, un compromiso que lleva pasión, un compromiso que lleva el estar totalmente comprometidos y entregados a Dios, y hacen de la iglesia una de sus prioridades. Convierten a la iglesia como cuerpo de Cristo su prioridad. Entonces, que la palabra de Dios hoy nos pueda guiar y entender el principio del Evangelio que podamos ver en esta hora. De hecho, el anhelo es que, terminado el mensaje, usted pueda tomar lugar en el círculo de aquellos que tienen pasión por Dios, pasión por su palabra y pasión por la iglesia del Señor. Juan 17, verso 20 al 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y sé que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que las has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sí, de hecho, no es sencillo haber predicado este capítulo de Juan. ¿Por qué lo pongo el título de origen y sustento de la unidad? Porque hablamos en una época donde realmente, como cada uno tiene su verdad, tenemos una gran tendencia al individualismo. Casi se ha perdido conciencia de grupo hoy a nivel, más en el mundo occidental. Se pierde conciencia de grupo, conciencia de cuerpo, y ese pensamiento de filosofía ha penetrado la iglesia también. Donde muchas veces hay algunos lugares donde se dice, la iglesia hay que separarlas por edad. Jóvenes, adultos por un lado, ancianos por otro. Entonces, porque a veces puede parecer que, las canciones que le gustan a los jóvenes no le gustan a los viejos, y las canciones que le gustan a los viejos no le gustan a los jóvenes, entonces vamos a separar. Eso es ser pragmático, pero no es ser escritural. La iglesia habla de ser una, porque el sustento de la unidad es ser uno. De hecho, el Señor está intercediendo, como lo venimos viendo en estas semanas. Comenzó a permitirles a sus discípulos escuchar una conversación personal entre el Padre y el Hijo, una charla intratrinitaria, por decirlo así, dentro de la Trinidad, una conversación privada donde el Señor primero ora por su glorificación, esa gloria que Él había tenido antes de la fundación del mundo como el Verbo, sabiendo que su tiempo se acercaba. Esta oración está haciendo momentos antes de irse al Getsemaní, donde Él sería entregado, donde Judas se presentaría con los soldados, se presentaría con los soldados del templo, donde el Señor ya conocía que el traidor fue a realizar eso. Entonces Jesús comienza a darle estas indicaciones, como leyó Germán en la introducción: en el mundo va a tener aflicción, la hora ya viene, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero el Señor comenzó a alentar a sus discípulos para la hora oscura que venía sobre ellos, donde todo su mundo tambalearía. Pero qué gozo podría haber sido a estos muchachos, a estos discípulos, que hayan escuchado de parte del Señor esta oración. De hecho, Jesús en esta sección empieza a pedir lo que pide al Padre: su protección, la santificación. Vemos también otro aspecto, también la unidad, la preparación para las misiones. ¿Pero por qué? Porque sabían quiénes eran. Él pedía lo que pedía el Padre porque los discípulos son lo que son. Son el regalo del Padre al Hijo. Son su regalo. Los has amado desde la eternidad pasada.
Entonces vemos el designio y la soberanía de Dios. Y de hecho el Señor acá comienza siguiendo la oración. Y vemos la semana pasada que el Señor dice, Padre, como vos me mandaste al mundo, así yo los envío a ellos. De hecho el Señor acá está ampliando su visión para mirar a los creyentes futuros. Y acá el acento, en este texto, el acento pronunciado, obvio, es la unidad. Pero la unidad basado en una verdad. La unidad no basada simplemente por un compromiso emocional. No basado simplemente por un compañerismo, porque me gusta la música, porque me gusta el buen trato, porque donde ocurre algo contrario ya viene la decepción. Donde ocurre algún roce, personas que tan solo están ligadas a la iglesia por su compromiso emocional, donde ocurre un roce, un conflicto, se les va toda la emoción y terminan hasta negando el Evangelio, mostrando que en realidad nunca creyeron en el Evangelio realmente. De hecho, el Señor acá está escuchando y está viendo cómo es el origen y cómo cumple Dios la petición del Hijo a través de la iglesia, a través de sus discípulos que vendrían en el futuro. De hecho, debemos ser uno y se debe perseverar en esta verdad. La Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 26, en el inciso 1, dice así, fíjense lo que es la iglesia. Dice la iglesia universal, que dice con respecto a que es a la obra interna del Espíritu y a la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Estamos hablando de lo que es la visión, lo que es la iglesia. De hecho, la Confesión de Westminster también habla exactamente el mismo tema y en los mismos términos. La Iglesia Universal comprende a todos los hijos de Dios, que traspasa las barreras denominacionales, pero unidos en una verdad. Una de las cosas, unidos en la verdad de la palabra de Dios y en la verdad de Cristo. El versículo 20 habla de la oración del Señor y el Señor muestra una intercesión que tiene eco hasta el día de hoy. Los discípulos son enviados como misioneros. Los futuros creyentes creerán. ¿Pero por qué creerán? ¿Cristo les va a estar predicando? No, Cristo ya se iba a ir. Cristo ya no estaba en la tierra. Sino, ¿por qué creerán? ¿Cuál es el propósito de la obra que el Señor mandó a sus discípulos? Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Los apóstoles escucharon las palabras de Cristo. Padre, yo les hablé tu palabra, y ellos que las creyeron, las recibieron y las proclamaron. Eso habla de la universalidad del Evangelio, y no es que los apóstoles hablaron lo que a ellos se les ocurría, ellos transmitieron lo que recibieron del Señor. Lo que recibieron fue la revelación de Dios, que se completó y quedó escrito para nosotros hoy en día. Lo que ellos escucharon y lo que ellos vieron del Señor, eso transmitieron. Como Pedro y Juan, cuando fueron azotados, los sacerdotes le dijeron que nunca más vuelvan a hablar del Señor Jesús, y le dijo, lo que hemos visto y oído, eso vamos a hablar. No inventaron un mensaje, ellos no hicieron una novedad, lo que recibieron del Señor, eso lo entregaron. Nos habla mismo de que al escuchar estas palabras produjo el cambio y la transformación. Transmiten lo que Jesús le dijo. Esto es lo que produce fe genuina en Cristo y como fruto de la salvación. De hecho, ¿qué dice la Escritura? Romanos habla de que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Es el llamamiento de Cristo interno en el corazón. Pero ¿qué es lo que debemos predicar? ¿Qué es lo que los apóstoles hablaban? La palabra de Dios. El contexto de salvación, del evangelismo y del evangelio es la predicación de la palabra. No puede haber salvación si no se predica el evangelio. Si no se llama al pecador a arrepentimiento y que ese pecador se reconozca pecador. Se debe exponer la salvación solo por fe en Cristo. Mostrar la luz de Dios. No tan solo la condición de pecado de la persona, la solución, la fe en Cristo. Eso es lo que hicieron los discípulos y lo que iban a hacer. Nosotros podemos ver acá también, el verso 21,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la teología de la unidad, le llame yo. Porque una de las cosas, que todos somos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. De hecho, dice la Escritura, primera carta a los Corintios, versos 6 y 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay categorías, se está refiriendo al texto. No hay categorías. No estamos diciendo rico, pobre, más o menos, clase trabajadora, empresario, ejecutivo, de raza negra, amarillo, blanco. Está hablando todos, somos uno en Cristo, todos necesitados de la gracia de Dios y toda disposición de esa gracia. De hecho, habla de la unidad de familia en Cristo. Y una unidad que refleja, ¿qué cosa? La unidad en la deidad. Por eso es tan importante la unidad de la iglesia. Por eso muchas veces nos ha contaminado este mundo con ese pensamiento individualista. Cuando somos parte del cuerpo de Cristo, somos añadidos y somos puestos como parte del cuerpo. Es una unidad más que ética, es tan íntima, vital, personal y que está modelada según la Trinidad. Esto produce un testimonio eficaz, porque se autentica el amor del Padre en el creyente y es el fundamento del evangelismo. Unidos para que el mundo crea. Fíjense qué detalle. Ante el pensamiento individualista de hoy en día, que muchos vienen a la congregación y vienen a la iglesia como si fuéramos a abrir una heladera para sacar lo que a mí conviene, lo que me conviene, lo que me gusta y lo demás, cierro la heladera y me voy. La iglesia no es un supermercado. La iglesia no es el cajero automático que vos vas a meter y sacar el dinero que vos querés. Muchos vienen queriendo satisfacer sus propias necesidades emocionales, a lo cual puede ser un principio en que Dios te traiga. Y obvio que el Señor sana las emociones y sana el alma, restaura el corazón porque estaba muerto en delito y pecado. Y vivir de acuerdo al principio de Dios es lo que restaura a las personas. El Evangelio no es tan solo la predicación al perdido, el Evangelio es el corazón de la iglesia. Pero no es la prioridad venir a satisfacerme yo, sino que yo vengo a glorificar a Dios, soy parte de un cuerpo y mi mayor satisfacción es Jesucristo. Nosotros podemos tener la autenticación del amor del Padre hacia el creyente. ¿Dónde se ve el amor? En el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, pero el cuerpo es la iglesia, es su esposa, quienes representamos a Cristo. Pero no en un espíritu individualista, como están saliendo distintas corrientes de pensamiento hoy en día. Que cada uno puede quedar, como dice alguno, no, pero si yo miro el canal cristiano, si yo miro tal predicador en YouTube, en las predicaciones, eso me edifica. Si vos me decís, estás en un lugar donde no hay congregaciones cristianas, donde no hay cristianismo, es una cosa. Pero en un lugar donde haya la predicación del Evangelio, no tiene sentido. Porque Dios nos manda a ser parte de un cuerpo. Y si somos cristianos, somos parte de un cuerpo. Si sos nacido de nuevo, sos parte orgánica de un cuerpo. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es un conjunto de personas frías, sin unidad, con un pensamiento, mirar solo lo que a mí me conviene. Sino que hoy en día yo pienso cómo puedo glorificar a Dios. Cómo soy parte de. Cuando a veces vemos el lenguaje que tenemos a veces a ver, y no, el problema sí, o para ir lo que se ve en la iglesia donde yo voy, a distinto es mi iglesia. Es distinto. En la psiquis y en el corazón es distinto. Puedo decir, mi iglesia, yo soy parte de esa iglesia y esa iglesia es parte mía. Somos miembros los unos de los otros. No el lugar donde voy, donde frecuento. Eso no sirve. Demuestra que no hay convicción, no hay entrega. Nosotros podemos ver que en la obra de la redención habla que se refleja la Trinidad y se refleja la comunión, y eso produce un testimonio eficaz. Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste, pero ser uno como tú y yo. Porque la unidad del ser humano
a veces basado en nuestras emociones, basados en un negocio, podemos basar en distintas intenciones, pero es frágil, termina siendo egoísta y pecaminosa. En cambio, lo que amalgama a la iglesia es la persona de Cristo. Y tengamos en cuenta que uno no puede crear el vínculo para estar unido, porque el vínculo es Cristo. Y somos miembros de la iglesia por medio de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Ahí, a través de eso, el Espíritu Santo puede entrar en la persona rescatada y salvada. Y somos hechos miembros de la iglesia, parte de. Pero nosotros no podemos crear, ese vínculo ya está hecho, Cristo, su obra, su Espíritu Santo, pero sí debemos preservarlo y mantenerlo. De hecho, el verso 22 que nos habla, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio? ¿O cuál es esta gloria? Es la obra de la redención. Es la obra de la gloria que Cristo tuvo a través de su humillación, alcanzada a través de su cruz. Debemos ver, como decía un autor, a la cruz no como otro castigo, sino como nuestra gloria. La gloria que el Padre, Él ya tenía gloria, acuérdense, Él siendo el Verbo ya tenía gloria. De hecho habla, yo quiero esa gloria que me diste, como la que tenía antes. Pero ahora esta gloria me ha dado el Padre. ¿Cuál es la gloria? Es su humillación y su glorificación alcanzada a través de su humillación en su muerte y resurrección. La cruz fue la gloria que Cristo recibió aquí. Por eso después de resucitar, el Señor lo exaltó hasta lo más alto, sobre el cual dice la Escritura que ningún nombre hay dado a los hombres para salvación, sino solo el del Señor Jesucristo. Pero Él tuvo que tomar forma de hombre, humillarse de tal manera, tomar forma de siervo y obedecer lo que Él nunca había hecho. De hecho, Él fue perfeccionado en la obediencia, habla Hebreos, a través del dolor, que aún rogó Él con lágrimas, que Dios lo libertara. Dios lo libertó, pero no lo libertó de la muerte, lo libertó a través de la muerte, tomando nuestro lugar en el Calvario, para poder derramar su gracia y la justicia de Dios ser vindicada. De hecho, Pablo, Filipenses capítulo 2, verso 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto debe ser en forma constante. De hecho, como leímos hoy en el estudio, decía la palabra de Dios en Hebreos, estimúlense al amor. El amor en la congregación debe estimularse. Y habla la iglesia, eso no es tan solo la función pastoral. A veces el pastor es visto como el bombero que tiene que estar apagando el fuego, no. Es la iglesia que debe estimularse el amor los unos por los otros. Debemos tener en cuenta que el Señor en medio de la iglesia glorifica su nombre. El Padre y el Hijo ven esa unidad. Es un conocimiento activo. De hecho, ¿cómo es ese amor? Estamos hablando que ese amor, lo que habla la comunión ser uno, es la palabra ágape, que es un amor que se sacrifica con alegría. Habla de una voluntad y una elección, que se aman igualmente entre todos ellos. No estamos hablando del mismo compromiso emocional. Nos amamos como hermanos en Cristo por causa de Cristo. Después, cada uno tendrá más afinidad con uno que con otro. No quiere decir que todos tengamos que estar en la misma... No. Nos amamos por causa de Cristo y nos debemos amar. Ahora, después alguno tendrá más relación con uno o con otro. Pero no es el enfrascarme, este no me importa, este no me interesa. Si yo veo necesidad, ¿por qué? Aunque yo por ahí no hablo mucho con ese hermano, pero es mi hermano en Cristo. ¿Por qué no voy a orar por él? Por ahí no es mi amigo personal, pero sí es mi hermano en Cristo. De hecho, la palabra de Dios nos habla de sentir una misma cosa. De hecho, esta palabra es ser una misma alma, un mismo sentir, un mismo pensamiento. Estar parados en la unidad de Jesús. Esta es la oración que el Señor termina intercediendo para que haya unidad. Estar unidos, que es la verdad, en Cristo,
Pero esta unidad no se puede, y esto quiero estar atento, no se puede sacrificar en el altar del amor. Esto solo va a producir una falsa unidad, una unidad superficial y pecaminosa, y aceptando a cristianos que no lo son. Muchas veces he estado y he visto congregaciones que deciden bajar estándar del Evangelio, admitiendo pecado. No, porque el hermano hay que tener amor y misericordia. Bajando el estándar de santidad de la iglesia, vendiendo la verdad de Cristo. No, pero si él está predicando, por ahí no es el Evangelio bien bíblico, pero tiene amor y tiene ímpetu. No puedo sacrificar la verdad de Dios en el altar del amor. Uno debe tener gracia, misericordia y paciencia, pero la verdad del Evangelio nunca se puede ver comprometida tras preservar una relación humana. Tienen que ir las dos de la mano, sujeto a la palabra de Dios. Yo no puedo sacrificar la verdad de Dios en el altar del amor. Ay, ¿por qué te está enseñando mal? Ve que sos una persona que juzga. ¿Vos quién sos para juzgar? Y decime por otro lado, ¿vos quién sos para dejar que continúe perseverando y creciendo la herejía? Ah, porque vos sos un criticón. No, estás viendo la verdad del Evangelio. Con gracia. Pero hay personas y hay ministerios con los cuales no se puede tener comunión. Porque su Evangelio es falso. Y no son iglesia del Señor Jesucristo. Aunque pongan sus carteles de iglesia, no son iglesia del Señor. Y no se puede tener relación con ellos. A nivel congregacional. Y personas que niegan el Evangelio en sus vidas, que se niegan a ser disciplinados, que se niegan a creer en el Evangelio en su vida. Tienen una actitud constantemente pecaminosa, por eso la iglesia practica la disciplina eclesiástica. Y no quieren, no aceptan y se quieren ir. Y bueno, hay que seguir orando por él, por supuesto, para que se arrepiente y que vuelva. Pero por lo pronto está demostrando que no es un cristiano. Estoy hablando de casos extremos, hermano. Pero que entendamos, no, porque él está ofrendando mucho y tiene adulterio. Bueno, no importa, es buen muchacho, ofrenda lindo. No podemos, hermano. Entonces, es recurrir, hermano, a ver que no se puede sacrificar la verdad de Cristo en el altar del amor. Nos llama un principio de madurez en la unidad de Cristo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros. Él nos da esa gloria. La gloria de Dios, la que Él tenía antes y la gloria que tendría la cruz, eso también es para nosotros. Por eso decía ese autor, no mirar a la cruz como un castigo, sino como nuestra gloria. Por eso el Señor nos decía, alguno quiere venir en pos de mí, todos los días, tome su cruz, cárguela y sígame, y venga en pos de mí. Algunos les decía, si usted viene acá por los panes y por los peces, no por el mensaje que yo doy. Y muchos se entristecieron y se fueron. Y los discípulos que dijeron, seguramente fue Pedro. Señor, dura cosa, dijiste, ¿cómo va a ser tan? Ay, qué áspero, Señor. ¿Quién se quiere unir a ustedes también? Gracias a Dios que Pedro dijo, no, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, el Señor también era estricto con lo que tenía que ser. A veces tenemos una imagen distorsionada de Jesús. Jesús, todo amor, casi con un carácter débil, un espíritu pusilánime, cobarde. Ay, con tal de que no se vaya. No, macho, ¿te querés ir? Andate. Jesús no daba vueltas también. Amó como nadie y ama como nadie. Pero cada cosa tenía su lugar. Cuando tenía que decir las cosas en la verdad, las decía. Con firmeza. Con autoridad del cielo. Una madurez. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Uy, qué palabra esta. Para que el mundo conozca que me enviaste. ¿Cómo conoce el mundo que Jesús fue enviado? ¿Cómo la persona o la iglesia es eficaz en la evangelización? ¿O cómo se muestra la verdad de Dios? Siendo perfectos en unidad. Entonces no tiene que haber defecto. Esa palabra es la traducción, habla de ser maduro. No quiere decir la perfección sin defecto. La palabra de griego que viene ahí significa madurez, ser íntegro. ¿Íntegro qué quiere decir? ¿Vieron cuando ustedes están haciendo pan, por ejemplo? Hacen una masa, hay que hacer una masa. Juntar la grasa o manteca, harina, sal, agua, huevo y empezar a amasar. Y la levadura. Bueno, todo eso se hace una misma masa, se integra todo. Bueno, la persona cabal y madura es íntegra. No quiere decir sin defecto.
No quiere decir un perfeccionismo moral. Está hablando de integridad en el corazón y en la vida. Madurez, una unión madura. Una unión en la iglesia por medio y a través de Cristo. No de que hoy me siento bien, amo a todos, y mañana me siento mal y no los puedo ver a nadie. No me interesa la iglesia, no me interesa nada. Como una hermana hace muchos años. Una reunión había venido, gloria a Dios, hermano, una bendición, hermano. Y a la otra semana ya no venía, al mes. Y no, hermano, que no estaba bien, y bueno, no quería venir, y bueno. No entendiste el Evangelio, no entendiste la unidad, no entendiste el principio de ser parte del cuerpo de Cristo y de que honrás a Dios conforme actúes también en esa responsabilidad y que también deshonrás a Dios. De hecho, es una contradicción porque algunos toman por costumbre no congregarse y así como yo tengo la responsabilidad de estar aquí todos los domingos predicando la palabra, esa misma responsabilidad es de ustedes estar sentados escuchando. Es la manera que Dios nos edifica unos a otros, donde se proclama la verdad de Dios. Muchos livianamente toman, no se congregan por H o B. Pero si estás demostrando sistemáticamente que hay cosas más importantes que el día del Señor, vos buscar a Dios, honrar al Señor, tendría que fijarte tu cristianismo realmente si hay un nuevo nacimiento. Porque hay una contradicción. Puede haber un tiempo en el cristiano, un tiempo de valles, de lucha, pero siempre un cristiano va a buscar al cuerpo, porque es parte de. Nunca se ve un brazo andando solo por ahí, una pierna, un dedo. Siempre eso es parte del cuerpo. Se corta un dedo, ese dedo queda ahí. El primer día está normal, bien, pierde un poquito de color, se pone pálido, pero los 3-4 días ya está negro y ya comenzó el proceso de putrefacción. Así pasa con el corazón de una persona, se aleja del cuerpo. ¿Se puede tener conflictos? Sí, pero siempre el temor de Dios en el corazón. De hecho, esto asegura y debemos preservar esta unidad. Debe ser cuidadosamente preservada. El mundo conoce a Cristo por el testimonio de la iglesia. Sí, es verdad, el Padre los trae a la iglesia. Dice la Escritura que día a día Dios añadía a los que iban de ser salvos, añadía a la iglesia. Pero la iglesia que sea testificaba y todos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Por eso la iglesia edificada en la palabra de los apóstoles decían, porque ellos decían lo que el Señor les dijo. Esto no quita la obra soberana de Dios, la responsabilidad de la iglesia de evangelizar, para que el mundo crea. Y de hecho vemos preservar esta unidad y a veces podemos tener como la vida, y podemos sacar una analogía del matrimonio. Puede haber muchos matrimonios, pero muchas veces no todos los matrimonios reflejan la imagen y la gloria de Cristo en el matrimonio en la misma medida. Algunos más, otros menos. Algunos matrimonios tienen un proceso distinto. Por eso no estamos hablando de que es algo perfecto la unidad cristiana. Es en un proceso. Pero debemos de cuidar y de buscar que se preserve esa unidad. Porque el Señor lo dio. De hecho, John MacArthur dice, la unidad espiritual, que es por la regeneración, en su creencia de que la salvación es solo por la gracia, mediante la fe, solamente en Cristo y por su compromiso absoluto con la autoridad de las Santas Escrituras. Ahí podemos arrancar una verdad por la cual está unido a la iglesia. No porque me tratan bien o porque está buena la música, sino realmente se predica el Evangelio. Muchas veces muchos dicen, yo quiero una iglesia cerca de mi casa. No busques una iglesia tan cerca de tu casa. Con esa iglesia, ¿cuán cerca están las Escrituras? Y si sos regenerado, vas a buscar eso. Tu alma va a tener sed de buscar la verdad de Dios, buscar en su palabra. Y creer solo cuál es la unidad de toda la iglesia universal, esa iglesia invisible de todos los creyentes, desde el pasado y hasta que Cristo venga, los reunidos por el Padre para salvación, como ese pueblo salvado por Cristo. Se creerá solamente la salvación mediante la gracia, por medio de la fe y creyendo una de las cosas, teniendo un compromiso con la verdad de las Escrituras. Mi compromiso es con Dios y su palabra. Si yo veo que una congregación se está deslizando la Escritura y tenazmente lo está haciendo mediante advertencia, hablar y girar, yo no puedo tener comunión, no puedo decir que son mis hermanos.
No estoy hablando de que hagan algo que a mí no me gusta en lo personal, no me gustan un poco las canciones, no, entonces me voy. No, debemos buscar la verdad bíblica. ¿Cómo está el Evangelio en ese lugar? Don Carson habla, la unidad por la cual oró Cristo no se alcanza buscando un entusiasmo bajo un denominador común en la teológico, sino por la adherencia común al Evangelio apostólico, por un amor que se sacrifica con alegría, por el compromiso sin intimidaciones con los objetivos compartidos de la misma misión encomendada a los seguidores de Cristo, proclamar el Evangelio y manifestar su santidad, el amor en la Trinidad visto en la iglesia. El verso 23 habla de ser perfecto en unidad, porque eso produce un testimonio eficaz. Y esto resta, por el contrario, si vemos peleas carnales, divisiones, conflictos, murmuraciones. A veces pasa, dice la Escritura, que no haya murmuración entre ustedes, el chisme. A veces qué fácil es, a veces agarrar a los líderes, se van a tomar, como ha pasado, se van a tomar mate y empezar a criticar y hablar del liderazgo. Los pastores siempre somos blancos preferidos. Qué fácil es. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? No admitas acusación contra un anciano, a no ser por medio de 2 o 3 testigos. Los hermanos no vos tenés problema con uno, tiene que ser, hermano, vení, hablalo con él personalmente. Yo voy como testigo, pero a mí no me venga con ese chisme. Hay que cortarlo de raíz, eso hiere, lesiona el cuerpo. ¿Se puede pensar distinto? Claro, si esto no es un absolutismo de pensamiento. A veces entre miembros han ocurrido batallas infantiles. ¿Por qué no me miró? Y como no me miró, no le dije, ¿qué te pasó? No, me empecé a hacer la idea yo. No me miró y claro, no me quiere. ¿Y qué sé yo si el otro estaba mirando justo, miró para allá, no te vio pasar o estaba un día se levantó con más problemas y estaba pensando en otra cosa y no te saludó? No saquemos conclusiones antes de tiempo. Busquemos la unidad del cuerpo. Y aún puede haber discusiones, pero la gracia de Dios nos une. Llega la etapa, va a haber un proceso de perdón, de restauración, restaurar la comunión los unos con los otros. Hay comunión los unos con los otros. Hay un problema cuando muchos no pueden tener relación con el cuerpo. Hay un problema. Personas que han venido y a veces nosotros tenemos valores totalmente distorsionados y lo único que a nosotros nos va a ayudar a expulsar de nuestras mentes es la luz de la palabra de Dios para vivir conforme al Evangelio. Tenemos valores cambiados. Primero la autopreservación, primero yo, segundo yo y tercero yo. No sé, yo tomo lo que me conviene, lo demás que se arreglen. No, en el Evangelio es distinto. Cristo se entregó por personas que no lo merecían. ¿Y por qué yo no voy a perdonar al que me ofendió? Si Cristo sin merecerlo me perdonó a mí, yo debo perdonar. Por eso es un amor que lleva a una elección, a una decisión, que sacrifico voluntariamente mi orgullo, herido, para que Cristo sea glorificado en el amor. No estamos hablando de escala de merecimiento, estamos hablando de gracia y que es inmerecida. Buscar en una misma visión. Verso 24 nos habla: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que me has dado y que porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, es algo maravilloso esto, porque está hablando en esta intercesión de que nosotros podamos ver la gloria del Señor. De hecho, dijo un autor que el cielo sin Cristo, o la hermosura del Señor en el cielo, sin la hermosura del Señor en el cielo, sería un triunfo sin sentido. De hecho, no es tan solo es por estar el cielo en sí. Muchos cristianos dicen, no, yo vengo acá porque me quiero ir al cielo, nada más. El mayor anhelo de todo hijo de Dios es conocer y ver la gloria de Cristo. De hecho, esa es la petición que el Señor da. Aquellos que me ha dado, quiero que estén donde yo estoy, para que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, para el deleite eterno en la hermosura, en la gracia y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ver todos los atributos de su deidad, verlo en pleno, en absoluto, como Dios, Señor y Salvador.
Ese es el objetivo de Cristo, que estemos con Él. Y aparte entendamos que Dios amó al Padre desde antes de Cristo, fue amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Es un amor eterno y ese mismo amor eterno nos es dado a nosotros por medio de Cristo. Y ese es el anhelo y el deseo que el Señor está transmitiendo, de que estemos con Él. Como dice ese antiguo himno que lo hizo una poetisa, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara espero verle en plena gloria, mi Señor. ¿Te acordás, Germán, ese himno? A veces el anhelo muchas veces se contradice. De hecho, ver el esplendor de los atributos de la gloria del Señor Jesucristo. Por ese amor le dio esa gloria. Y el deseo de tener a Cristo es nuestro mayor anhelo como hijos de Dios. Cuando uno empieza a amar a Dios por sobre todas las cosas, empezamos a vivir un evangelio pleno. Por eso tengo mucha repulsión con el falso evangelio y la prosperidad. Porque lo único que te hace es amar la riqueza y detestar la pobreza. Y no estoy en contra de que un cristiano sea prosperado. Estamos hablando cuál es el centro del mensaje. Todo es sanidad, todo es milagro. Los milagros no producen salvación. Lo que produce salvación es la predicación del evangelio. Si Dios quiere hacerlo, es Dios. Oh, hay que hacer milagro, porque si no hay milagro, Dios no está. Mentira. Mentira. Dios está en medio de esta asamblea. Se está exponiendo su palabra. De hecho, hoy acá habla el Señor para que aquellos, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Padre justo. Fíjense que habla dos atributos. Primero arranca Padre Santo y ahora Padre justo. Transmite otro atributo del Señor, su justicia. Y Dios aplicaría toda su justicia en nosotros, en los que íbamos a ser redimidos por el Señor. Por eso somos justificados. Esa justicia que fue vengada o vindicada en la cruz del Calvario, la justicia de Cristo y la justicia del Padre nos fue transferida a nosotros, nos fue imputado. No por algo que nos ganamos nosotros, sino fue el favor de Dios. El mundo no te conoció, Padre, pero yo te he conocido. Y esto que me diste, saben que vos me enviaste. Juan capítulo 1 habla que nosotros, dice que Dios que hizo en nosotros, habitó con nosotros y estuvo con nosotros. De hecho, otra traducción dice que Dios no habitó, sino que es como que hizo un tabernáculo, una carpa y estuvo con nosotros un tiempo. Le vimos como la gloria del unigénito del Padre, a Jesús. ¿Cómo Dios se manifiesta al mundo? A través de su palabra. Pero ¿quién se manifestó? A través del Hijo. Por eso habla en capítulo 1 de Hebreos. Dios en otro tiempo lo habló por los sabios, por los profetas, por los padres, y ahora nos habla por medio del Hijo. Él es la voz final. Pero no tan solo eso, sino ver su gloria. Ver su gloria. El mundo no lo conoció, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Padre, yo les manifesté tu nombre. Cuando habla ese texto, manifesté tu nombre, está hablando de que Jesús les habló del Padre, de la deidad en toda su plenitud. En la antigua cultura oriental, el nombre tenía un significado muy especial para la persona porque mostraba quién era como persona. No tan solo un nombre, bueno, se me ocurrió esto por el día. No, le ponían nombre a la persona y mostraba la esencia y la sustancia de esa misma persona, quién era como persona. El Señor manifestó el nombre del Padre a los discípulos. Y te pido que los guardes en tu nombre. Porque cuando yo estaba, decía el Señor, versículo anterior, lo vimos el domingo pasado, yo los cuidaba en tu nombre, pero ahora cuídalos vos, Señor, en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a desaparecer el conflicto? ¿Va a desaparecer la lucha? No, sino que tiene que ver clave, es en tu nombre. En que en todo momento Dios te guarda y te preserva de la apostasía, en la hora de la aflicción y del dolor, de la enfermedad, pero que nunca te olvides del nombre de tu Dios. De hecho, verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué preciosa
palabra de confianza y de compañía del Señor. Es la obra de Cristo por medio de su Espíritu Santo, revelando a los apóstoles lo que debían saber de Dios e iluminándonos hoy en día a través de su Espíritu, a través de su palabra. Que esto cambia, santifica y perfecciona nuestras vidas. Día a día el nombre de Cristo es santificado en nuestros corazones. La palabra de Dios santifica. La exposición de tu palabra hace entendido a los sencillos. Convierte el alma. Es nuestro gozo, nuestro deleite. La relación con Dios es por medio del Espíritu Santo. Él es el que clama por nosotros con gemidos indecibles. Es quien acomoda nuestra oración. Es nuestra compañía. Es nuestro guardián. Es nuestro defensor. Es quien nos preserva para que nosotros perseveremos en la fe. Y de hecho acá, esta oración termina casi como empezó. El Señor arrancó la oración en el versículo 1 y al 5 habla de por su glorificación. Y acá también habla por su glorificación. Pero que nosotros veamos la gloria de Dios en Cristo. Que nosotros veamos su gloria. Ese es el anhelo del Señor. ¿Qué nos aplica a nosotros hoy en día este texto? Hablando de la unidad. La unidad que está reflejada en la Trinidad. El Padre, al compartir el amor, diseñó un plan de salvación para disfrutar nosotros, que podamos disfrutar ese amor eterno. Algo que rompe la unidad en la verdad es pecaminoso. Mancha el testimonio de Cristo al mundo. Las divisiones, las peleas y los conflictos hacen ¿qué cosa? Que el incrédulo digan, ay, yo no quiero estar con estos mentirosos. Hablan del amor, pero están como perro y gato todo el tiempo. Son todos hipócritas. Muchas veces he escuchado yo eso. ¿Qué voy ahí con esos hipócritas? Y gente que está quemada. No, yo fui allá y sí, me quisieron sacar plata, lo único. Al margen de que muchos son excusas. Son excusas. Presentar el servicio de las ofrendas, muchos, me querés robar, y es la excusa que ellos tienen para no acercarse a Cristo. Eso es otra cosa. Pero muchas personas quemadas. No, está lleno de hipócritas. Son todos mentirosos. Engañan, mienten. ¿No se ha escuchado a veces eso? Lo único que le interesa es si vos tenés plata. No le importa. Entonces todas esas cuestiones a veces, lamentablemente, el mundo se aleja por el mal testimonio de la iglesia. La iglesia pierde de vista la gloria de Dios muchas veces. Y si perdemos la vista de gloria de Dios y el cielo, la iglesia se vuelve espiritualmente complaciente, egocéntrica, materialista, letárgica o dormilona. De letargo habla de un adormecimiento. No olvidar que nosotros somos peregrinos y extranjeros. No somos una iglesia que permite, ¿qué cosa? La mundanalidad. Se pierde pasión por Dios y su iglesia. Cuando desviamos nuestra vista del Señor, el creyente comienza a perder pasión por Dios y su iglesia. Cuando desviamos la vista de Cristo y su gloria. De hecho, el miércoles pasado, día de estudio, donde muchos tendrían que haber estado acá, es una pena. Siempre vamos a encontrar algo más importante a nuestros ojos, decir, pero reunirse el Señor, nutrirse la palabra, nos da herramientas para estar firmes, fortalecidos en el día malo. Y en el día bueno poder gozarnos y glorificar a Dios. Y hablar de que muchas veces algunos ministros comienzan a hacer su actividad rutinaria y empezar a hacer ciertos programas para mantener el sostenimiento de la iglesia. Y si uno está haciendo eso y está queriendo servir a Dios por algo menos que la gloria de Dios, está cerrando el blanco. Y la forma es ir en arrepentimiento y fe. Steve Lobson hablaba a los predicadores. Y en la formación de los predicadores hablaba de que cuando Pablo decía, he acabado, ¿qué cosa? La carrera. He peleado la buena batalla. De la traducción del griego está hablando que es la batalla de las más hermosas y las más sublimes. Y como hijos de Dios y aquellos que tengan un llamado a predicar, y no tan solo desde el púlpito, sino en la evangelización, sepan que nosotros estamos en las más hermosas y maravillosas de las batallas. Por la gloria de Jesucristo, la gloria del Evangelio y la integridad de la palabra de Dios, como habla el pastor Steve Lobson. La iglesia debe proteger la reputación del Señor y separar a los cristianos de los que no lo son. La iglesia local tiene en su ámbito el desarrollar la unidad.
¿Qué es lo que separa tanto el orgullo y todos sus derivados? Como la soberbia, el egoísmo, la murmuración, la ira, la falta de perdón, la autopromoción. Muchos están buscando tesoro aquí y no en el cielo, lo cual es una contradicción con el Señor. No hacen de la congregación o la iglesia su prioridad, sino es un accesorio. Algunos vienen a buscar entretenimiento, algo que los emocione, pero Dios no es un payaso que entretenga a la gente. La pasión surge, ¿desde dónde surge? Como dice Nicolás Briceño, surge de la humillación y el doblegarnos ante su majestad, el Señor Jesucristo. Es necesario el quebrantamiento que produce la humillación, y la humillación a la sumisión a la sujeción, y la sujeción a la obediencia, que es la manifestación eterna de la entrega de la voluntad. Yo entrego y doblego mi vida a lo que Dios quiere, no lo que a mí me parece. Cuando uno viene y quiere formar parte de una congregación, uno no se une como si fuera un club. Pago la cuota y ya está. No, uno se somete. La iglesia es una embajada del reino de los cielos y es la que da certificado al creyente de que es un hijo de Dios ante el mundo, el universo. Muchos por ahí tienen una vida seca porque en su corazón están fuera del cuerpo, fuera de la iglesia, que es tan solo un requerimiento para un lavado de conciencia y nada más. Debemos ver qué nos dice la palabra. Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la gracia, el poder de Dios. Y si eso no me alcanza, realmente quiere decir que no soy cristiano. Puedo ser categórico. No, porque me hicieron esto. Muchos quieren venir a satisfacer su cuestión emocional, pero no hay arrepentimiento en ellos. Siempre justificándose y justificando sus actos, cuando en Dios es totalmente distinto, es venir arrepentido y rendido totalmente a Dios. No creamos en el vínculo, porque el vínculo está creado, que es Dios mismo. O sea, el vínculo fue la gracia de Dios. El vínculo es la persona de Dios mismo, en Cristo. Que nunca fue creado, siempre existió. Dios es Dios, Cristo es Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y con esto voy terminando. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Dice el apóstol inspirado por el Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso es la vitalidad y la importancia de la iglesia local y ser miembros. Una época de que todos eran misioneros. Y todos querían ser misioneros, pero no les importaba la iglesia local. Si no eras misionero, no eras el winner. Y la iglesia local que enviaba importaba poco. Era figurar en la foto. Yo estoy en tal lugar. Las misiones son por causa de las iglesias locales, no las iglesias locales por causa de las misiones. Hay un misionero que vino, Cristo, edificó la iglesia y la iglesia envía a los misioneros. Y así no estoy hablando de los misioneros transculturales. Vos y yo estamos llamados a ser misioneros en esta tierra. Por eso el Señor no dice: Señor, sacalos del mundo. No, preservalos del maligno, preservalos del mal, porque tenemos que ser testimonio de Cristo hasta que Cristo venga. O partamos por medio de la muerte. Ser testimonio, debemos evangelizar al mundo que está perdido. Sí, a ese borracho, a ese drogadicto, como al empresario, al ejecutivo, al bancario y al banquero, al dueño del banco también. Todos necesitan escuchar el mensaje de salvación. La salvación la hace el Señor, pero Dios escogió a su iglesia para ser su voz profética en esta tierra. Conservar la unidad en amor, en humildad. Ser unidos, presentar un servicio que honre y que glorifique a Dios, pensando en el cuerpo. ¿Cuántas veces presentamos? No, yo no voy, no pasa nada hoy. A veces, ¿cuánto se lesiona el cuerpo?
Cristianos que toman sus decisiones a las apuradas y terminan lesionando el cuerpo. Por eso es ser parte de. No, yo vengo a tomar lo que a mí me gusta. Pero ¿cuál es la unidad? ¿Porque uno tiene cara linda o porque le gusta cómo canta? No, por causa de la unidad en la Trinidad. Nuestra unidad como hijo de Dios está modelado en la Trinidad. Es la oración. Cada vez que la palabra de Dios edifica tu alma, cada vez que vos sos llevado a arrepentimiento cuando pecás, cada vez que vos tenés anhelo y predicás a una persona, ese gozo que tenés es la contestación de la oración del Padre al Hijo. Que Dios te preserva, que Dios te santifica y que Dios te usa para su gloria y que Dios te une a ser miembros los unos de los otros, como habla capítulo 12 de Romanos, que después lo vamos a ver con más detenimiento. Ser un cuerpo, miembros los unos de los otros. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios pueda edificar tu alma en esto. Sentido de pertenencia. La iglesia local es el contexto donde Dios usa a las personas, donde Dios los ha plantado para que desarrollen los dones que Dios le dio a cada persona para la edificación del cuerpo donde está plantado. Por eso es la importancia de las iglesias locales. Amén. Padre, en el nombre de Jesús acudimos a tu presencia. Señor, oramos para que esta unidad sea producida en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que esto también produzca un efecto de contagio. Aquellos hermanos y hermanas que hoy, Señor, están con dudas en su corazón. Que piensan que a veces se van a restaurar estando solos por ahí. No escuchando la voz de tu palabra en el cuerpo. No queriendo tener relación con nadie, Señor, que quizá alguno emocionalmente, Señor, se quiere, Señor, restaurar a sí mismo sin pertenecer al cuerpo. Padre, que tú libres, Señor mío, a tu iglesia de eso. Libra a tu iglesia del egoísmo, del egocentrismo, del siempre yo, para que sea, Señor, qué es lo que esto va a glorificar tu nombre. ¿Qué motiva, Señor, que yo sea parte del cuerpo, sino solamente tu obra en la cruz del Calvario, tu gracia inmerecida recibida? Y por medio de esa fe en tu obra, en tu muerte y resurrección, somos parte de un cuerpo que podamos ser clave en nuestra vida. Tu palabra dice que tú nos guardas del maligno y el maligno no nos toca, Señor. Pero perseveramos en la fe, estimulándonos en amor, más sabiendo que aquel día se acerca. Oramos por aquellos que no se están congregando, que han bajado los brazos, Señor, que han decidido, Señor, quedarse en la vereda del camino. Te pedimos que hables a sus corazones, a sus mentes, y que nosotros también podamos ser instrumentos para que esos hermanos y hermanas sean restaurados en el cuerpo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, esta membresía costó la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Costó lágrimas, costó el sudor, costó las heridas, costó una lanza en el costado, costó clavos en las manos, en los pies, costó la corona de espina, costó latigazos, laceraciones, costó abofetadas, costó golpes de látigo, costó golpes con vara, costó el tener que soportar escupidas, Señor. Burlas, escarnio público, desnudez ante todo el mundo. Pero tú pagaste el precio. Porque es la única manera que podemos tener de tu espíritu en esta hora. Señor, y que en esta Navidad podamos conmemorar eso. No sea simplemente un momento de buenas intenciones, reuniones familiares alrededor de comida y bebida, sino que como cristianos conmemoramos tu nacimiento en este mundo, que venías, Señor, a dar tu vida para el rescate de muchos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.